Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en dónde usted se encuentre en este globo terráqueo, en qué parte, en qué lugar. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, aquellos que están interesados en lo que es estudiar este curso de homilética básica. En realidad lo voy a dividir por su amplitud en dos partes: homilética básica 101 y homilética básica 102. En esta primera parte de homilética básica 101, nosotros nos vamos a enfocar a lo que es ver algunos conceptos importantes y aprenderemos lo que es la homilética, lo que es un mensaje y lo que es predicar o predicación. Y básicamente lo vamos a hacer estudiando también tres tipos de sermones: los sermones temáticos, textuales y expositivos, pero más nos vamos a enfocar a los sermones temáticos y textuales. En la parte de homilética básica 102 estaremos básicamente enfocándonos en lo que es la estructura de un sermón. Eso quiere decir que estaremos mirando bien lo que es el título, lo que es el tema, lo que es la oración proposicional, la oración interrogativa, la oración transitiva, los puntos principales, las aplicaciones, reflexiones y conclusión del sermón. Todo eso lo estudiaremos en detalle, pero será cuando llevemos el curso de homilética básica 102. Por ahora nos vamos a limitar en este curso de homilética básica 101 a estudiar lo que ya hemos mencionado acerca de lo que es la homilética, el mensaje, lo que es la predicación y algunos tipos de sermones. Por lo menos estaremos haciendo unas grabaciones de unos 13 a 15 videos en esta primera parte. Ahora, quiero decirles que la predicación cristiana es una vocación, un llamado a hablar en nombre de Dios. Como pueden notar ustedes, aquí en esta diapositiva que tienen delante de ustedes, vemos aquí a tres imágenes o tres fotos de personas que realmente ellos aprendieron por estar en el secreto con Dios, por estar en el Señor Jesús, aprendieron lo que es predicar. Y realmente esta permanencia de estar en Cristo y su palabra, ellos aprendieron lo que es la predicación. Uno de ellos es el hermano Martyn Lloyd-Jones, aquel inglés o de origen galés, allí nació en Gales, en el Reino Unido. Así que este hermano, él fue un excelente expositor de la palabra de Dios. En realidad es un hombre que pasó mucho tiempo estudiando la palabra y también, obviamente, orando al Señor para que Dios les dé iluminación. Análogamente, otro hombre de Dios es el hermano Charles Spurgeon, un hombre que también aprendió realmente a lo que significa la predicación de la palabra de Dios. Y este hermano es conocido como el príncipe de los predicadores. Otro hermano de este siglo contemporáneo, siglo XXI, es el hermano Timothy Keller, un hombre que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder gozar de sus predicaciones y también tiene muchos libros escritos. Pero lo cierto es que todos estos predicadores, como resalto ahí en la diapositiva, aprendieron a predicar estando con Jesús y con su palabra. Y es mi deseo que nosotros también, como personas que transmitimos el mensaje de Dios, podamos también permanecer en Cristo y en el estudio de su palabra. Así que, como dije, la predicación cristiana es una vocación, un llamado a hablar en nombre de Dios. Al proclamar el mensaje de Dios, los predicadores lo expresan en las formas que el pueblo de Dios puede entender. Ahora, el propósito de este curso, de esta asignatura, es que el estudiante aprenda cómo preparar un sermón que presenta el mensaje de Dios de manera que toca el corazón y la vida de los oyentes. Ahora, hermanos, tanto los cursos o asignaturas de homilética básica y homilética avanzada son dos cursos centrales, neurálgicos. En homilética básica se estudia cómo preparar un sermón.
en homilética avanzada se aplica a un tipo de sermón. Ustedes pueden ver algunos videos que yo colgué el año 2023, me parece. Ahora, vamos a tratar entonces de responder algunas interrogantes pensando en estos conceptos. ¿Qué es homilética? ¿Qué es homilética? Bueno, antes de responder estos conceptos, creo que es bastante importante e indispensable conocer algunas definiciones generales que son de vital importancia antes de estudiar cómo predicar o cómo presentar un mensaje ante un grupo de oyentes. El aspirante a predicador puede ser comparado como el estudiante principiante que, al asistir a la escuela, primero tiene que aprender. Por ejemplo, si quiere resolver una ecuación, vamos a suponerlo así, de primer grado, obviamente el estudiante va a tener que aprender primero las 4 operaciones fundamentales de la matemática, como es la suma, la resta, la multiplicación y la división. No se puede pasar de frente a resolver ecuaciones de primer grado, ¿verdad? Si no sabe lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Tiene que aprender esto inicialmente. De la misma manera, hermanos, el candidato a predicar debe conocer primero qué es la homilética, qué es un mensaje y qué es predicar. Y por eso es importante que tengamos en cuenta lo que estamos diciendo. Homilética, ¿qué es? Es un estudio del arte de preparar y predicar el Evangelio de Dios en Jesucristo ante un grupo de oyentes. En eso consiste la homilética. Ahora, esta definición sugiere 2 cosas. Primero, la homilética da las reglas necesarias para la selección y organización del material para el mensaje. Segundo, la homilética está especialmente relacionado con el mensaje de la Biblia. Así que eso es básicamente lo que es homilética. Es preparar, el arte de preparar, el estudio del arte de preparar y predicar el mensaje del Evangelio de Dios. Una segunda pregunta. ¿Qué es el mensaje? Bueno, el mensaje consiste en la transmisión del Evangelio de Dios a los oyentes. Por lo tanto, el verdadero mensaje no es lo que el predicador inventa o determina decir por su propia cuenta, sino la presentación de la voluntad de Dios. Cuando observamos el Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Vemos que en el Antiguo Testamento los profetas fueron los predicadores al pueblo de Israel. Siempre que presentaron su mensaje, dijeron, así dice Jehová, o así dijo Jehová. Así que el mensaje, como vemos, es la proclamación de la palabra de Dios, básicamente. Ahora, solo cuando el mensaje es extraído de la Biblia, el predicador puede decir, esta es palabra de Dios. Este mensaje es bíblico porque su fuente es la Biblia. Ahora Dios habla al hombre por medio de la Biblia. Y el fiel predicador deriva su mensaje de ella y los dirige a las necesidades de los oyentes. Y solo el mensaje bíblico puede satisfacer plenamente las necesidades de los oyentes. Así que la tarea del predicador, como podemos ver, tiene que ver con la aplicación de este mensaje bíblico a las necesidades de su congregación local. Por esta razón, hermanos, es indispensable que el predicador conozca profundamente cuáles son las necesidades de su iglesia local. Pero, repito, hermanos, es importante que aquel que va a dar el mensaje pueda extraer lo que dice la Biblia. Y por eso he colocado a propósito allí una pequeña imagen donde vemos lo que significa la diferencia entre hacer exégesis y hacer eisegesis. ¿Ya? Hacer exégesis implica extraer de la Biblia lo que Dios quiere decir. En cambio, hacer eisegesis es imponer a la Biblia lo que no dice.
Lamentablemente, hoy en día hay personas que más practican eisegesis que exégesis. Cuando nosotros practicamos la exégesis, que es un curso que mayormente lo aprendemos cuando hacemos el estudio de la hermenéutica, hablando de una sana interpretación de las escrituras, cuando hacemos exégesis, lo que va a pasar es lo siguiente. Dios, como pueden notar en este cuadro, va a hablar al maestro de la Biblia. Y el maestro va a hablar de parte de Dios a la iglesia local. Y creo, hermanos, que eso es el deseo de cada hombre que quiere ser fiel al Señor cuando expone la palabra de Dios. Otro concepto que creo que es muy importante, en tercer lugar, es ¿qué es predicar? Bueno, la predicación es la proclamación de los hechos pasados y maravillosos de la salvación de Dios. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de los hechos portentosos de Dios en el pasado, la verdad, hermanos, es que estos hechos iluminan el presente en que vivimos con esperanza para poder afrontar el futuro. Ahora, tal predicación produce alabanza y arrepentimiento en los oyentes, pero también puede producir consuelo y esperanza y le lleva al creyente hacia la madurez en Cristo Jesús. Por esta razón, hermanos, un artículo que podemos encontrar en una revista cristiana, por ejemplo, no es una predicación. La predicación requiere una persona por medio de la cual se presente el mensaje de Dios. Ahora, podemos ver otros conceptos concernientes a lo que es predicar o predicación. Ahí tenemos, por ejemplo, al obispo estadounidense Phillips Brooks. En el año 1876, Phillips Brooks dijo lo siguiente: la predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres. Tiene en sí dos elementos, la verdad y la personalidad. No puede prescindir de ninguno de estos dos elementos y ser todavía la predicación. En otras palabras, si faltara uno de ellos, deja de ser predicación. Pero también podemos ver, en este caso, a otro hermano, Charles Spurgeon, aquel inglés que vivió en el siglo XIX. Él dijo lo siguiente, interesante lo que él dijo: todo sermón debe levantar a Jesús para que todos los oyentes lo contemplen. Se quejaba Charles Spurgeon de que con frecuencia o a menudo escuchaba sermones que eran muy versados, refinados y magníficos, pero se trataban de verdades morales, práctica ética y conceptos inspiradores, y no tenían ni una palabra sobre Cristo. Charles Spurgeon, tomando las palabras de María Magdalena, esto es lo que expresa sobre esta clase de predicación: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. No escuché nada sobre Cristo, dijo Charles Spurgeon. Y la verdad, hermanos, es que qué triste es predicar la palabra de Dios y no ver a Cristo a través de la palabra. Y creo que Charles Spurgeon tiene bastante razón. Recuerdo que en uno de sus sermones que escuché, él dijo: predicador, si no tienes a Cristo en tu mensaje, bájate del púlpito y ve a tu casa y ora al Señor que te muestre a Cristo antes de predicar. Otro hermano también de quien yo leo mucho sus obras es Martyn Lloyd-Jones. Dice lo siguiente Martyn Lloyd-Jones: cualquier definición verdadera de la predicación ha de decir que un hombre está en el púlpito para dar a conocer el mensaje de Dios, un mensaje de Dios para las personas que están escuchando. Ese hombre en el púlpito, ¿para qué está? Está allí para ocuparse de la persona completa
Y el propósito de su predicación es afectar a toda la persona en el centro neurálgico de su vida. Por eso, hermanos, la predicación, dice Martin Lloyd Jones, debiera producir tal transformación en aquel que está oyendo que nunca más vuelva a ser otra vez el mismo. Qué desafío, ¿verdad? Para nosotros los que predicamos la palabra de Dios. Y otro hermano, Timothy Keller, predicador que lo tuvimos en este siglo XXI, reúne en su libro todas las ideas en cuanto a la predicación de la siguiente manera. Se trata de anunciar el testimonio de Dios, tal como dice Pablo en 1 Corintios 2:1. Predicar la Biblia, comprometerse con el texto autoritativo. Ahora, esto implica predicar la palabra y no tu opinión. Cuando predicamos las Escrituras, estamos hablando las palabras mismas de Dios, tal como dice 1 de Pedro 4:11, que cada uno debe hablar conforme a la palabra de Dios y conforme Dios nos da ese poder para hablar. Entonces, debes expresar con claridad el significado del texto en su contexto, tanto en su tiempo histórico como dentro de toda la Escritura. Es tarea de servir la palabra de Dios. Esta tarea es por medio de la exposición de la misma. Es extraer el mensaje con fidelidad y perspicacia, considerando el resto de la enseñanza bíblica, para no exponer un lugar de la Escritura de modo que contradiga otro. Así que, hermanos, como pueden ver, qué responsabilidad tenemos nosotros a lo que es la predicación de la palabra. Hermanos, que el Señor sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Permítame orar y les esperamos en el próximo video. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos has permitido, Señor, hablar sobre estos conceptos de lo que es la homilética, la predicación y el mensaje. Oramos que tu Espíritu Santo nos esté preparando a cada uno de nosotros para poder exponer tu palabra fielmente y de la mejor manera. Señor, gracias por la guía de tu Santo Espíritu. Tú seas bendiciendo a cada oyente en el nombre de Jesús.